Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Jordi Borja. Jordi es catalán, geógrafo, político, militante y dirigente del Partido Comunista Español y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, especialista en cuestiones urbanas. Durante 12 años fue vicealcalde de la ciudad de Barcelona, y mejor le paro ahí porque si no, no vamos a terminar con las presentaciones. Sí. No, y tampoco empieza a dictar los libros que puede haber hecho, porque sería aburridísimo. Además, ¿no? Interminable, por lo menos, Jordi. Diga. Jordi, tú has trabajado el tema urbano y Sí. tiene la impresión de que hoy en el mundo las ciudades avanzan devorando el mundo rural, acabando con las identidades campesinas, y que lo de hoy es ser un urbanita. Yo creo que esto ha pasado siempre. Es decir, cuando en la Edad Media, por lo menos en Europa, la gente salía fuera de las murallas porque no cabía dentro, pues había unos suburbios ahí, ¿no? Cuando esto hay la expansión de los grandes estados que se están constituyendo, de Inglaterra o de Francia, etcétera, también se extendía más, digamos, no más, y además desaparecían las murallas, digamos, ¿no? Claro. Entre una cosa y otra. Cuando yo empecé a estudiar los temas urbanos, que fue a principios de los años 60, me acuerdo que había unas en los periódicos, pero incluso en libros académicos, que decían la ciudad se acaba, la ciudad se muere, etc. Bueno, incluso después de la guerra mundial, a finales de los años 40, pidieron a Naciones Unidas que hicieran un libro que es muy poco conocido y que es muy interesante, que dijeron a Josep Lluís Sert, que había sido pues el joven arquitecto urbanista junto con Torres Clavé, que murió en la guerra civil y que era del PSU, del Partido Socialista Unificado, pues Sert le encargaron a Naciones Unidas que sobre la base de todos los trabajos de la Carta de Atenas, que a ver si podemos conseguir que sobrevivieran las ciudades. Esto a principios de los años 50. Claro. Es decir, que por lo tanto sí que pasa algo ahora. En cada etapa algo pasa. Aquí, ¿qué es lo que pasa ahora? Que es que ahora no hay un continuum como alrededor de una ciudad central, sino que en el territorio, como las movilidades son mucho más desarrolladas, entonces hay conjuntos de vivienda o conjuntos de industria o de depósitos, etcétera, están por todas partes. Hay una dispersión, hay una difusión. Y si ustedes seguramente han analizado en algún momento o comentarios sobre los chalecos amarillos, En Francia. eran de gente que se sentía fuera de la ciudad. Vivían en las periferias urbanas y a veces entre zonas rurales en que hay elementos que serían propios de la ciudad, pero que no es ciudad. Estamos hablando también de ciudades sumamente precarizadas, ¿no? O polarizadas. Por un lado, procesos de gentrificación, Sí. y por otro lado, estas orilladas, donde vive la gente muchas veces, por lo menos en el caso de México, de América Latina, sin agua, sin servicios, etcétera, etcétera. Por una parte, las ciudades aparecen exuberantes, ¿no? Por ejemplo, el país, el último domingo de mes, en su suplemento de los domingos, sale una gran ciudad de América Latina.
¿no? Ha salido México, ha salido Buenos Aires, ha salido Bogotá, ha salido La Habana, etcétera, etcétera. Y claro, y siempre presentan como una ciudad conflictiva, como muy problemática, etcétera. Bueno, hay de todo, porque los centros históricos, más o menos históricos, se han remodelado, se han rehabilitado y allí pues hay algunos colectivos que viven, pero sobre todo van los turistas, van gente que es suficientemente rica como para decir, me gusta Barcelona, me gusta París, etcétera, y ustedes van a la isla de San Luis o en el Marais, pues está lleno de señores que pasan ahí unas semanas de vez en cuando en sus apartamentos, digamos, ¿no? Es decir, que hay unas zonas que se están muy bien. Hay zonas de los ensanches que se han convertido el centro moderno del siglo XIX y XX, es decir, que se va expulsando sectores de bajos ingresos o medios incluso, se expulsan porque ahí se convierten en oficinas, se hacen torres o los apartamentos se rehabilitan, aquellos que conviene, y son mucho más caros, sea el alquiler, sea comprarlo. Y con esto los sectores medios y bajos son cada vez expulsados más de la calidad de la ciudad. Pero claro, hacer la calidad de la ciudad es muy peligroso, porque si tú vas excluyendo sectores populares a sectores medios, etcétera, se pierde la savia de la ciudad. La definición más conocida de qué es una ciudad es una frase de Louis Wirth, un sociólogo de Estados Unidos, de principios del siglo XX, que decía, bueno, la ciudad es un territorio delimitado, aquí ahora no hay delimitación, a pesar de que los municipios sí que están delimitados, hay una difusión sobre el territorio, la población muy concentrada, ahora la población se dispersa, se difusa, se atomiza, etcétera, y la heterogeneidad, la diversidad. Tiene que haber de todo. Y además, cuanto más mezclados, mejor. Y entonces lo que se está haciendo es una especie como de depuración, entre comillas, racial. Aquí no queremos a los de la clase popular, después estos a nuestros medios, y se llega, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que los conjuntos de viviendas de clase media alta y alta, que primero, ¿le aceptamos o no le aceptamos? Este es un poco más bajo que nosotros. No. Un poco más que nosotros lo aceptamos, pero uno que está más bajo, esto no queremos verlo. Esto se pierde en la ciudad. En las grandes metrópolis, los sectores populares en muchas ocasiones están formados por migrantes. Gentes que vienen de otros países o que profesan incluso religiones diferentes a las dominantes. Y hay entonces una doble segregación, digamos, la segregación de la pobreza y la segregación de orígenes. ¿Es justo afirmar esto? Sí, sí que hay las poblaciones emigrantes, pero no son solamente estos, sino sectores que están desocupados, que tienen unos ingresos mínimos sobre el nivel de la pobreza, de la miseria, incluso, etcétera. Hay poblaciones muy distintas. Hay barrios cerrados de clase media, incluso de clase alta, que algunos los hacen
muy cerca de la ciudad y muy articulada con el centro de la ciudad, pero hay otros que están a 20 kilómetros o 30 kilómetros, etcétera. Por lo tanto, hay desde barrios cerrados que de sectores medios e incluso altos por el territorio, con conjuntos de vivienda social, conjuntos de vivienda para esto, unos que están articulados con una, por ejemplo, que se puede llamar la nueva economía, que limpia, etcétera, mezclada con la universidad, etcétera, como Stanford, ¿no? En California. Por lo tanto, hay una atomización, un fraccionamiento, y los sectores bajos que quedan muy ¿cómo le podríamos llamar? Como viven muy en precariado, ¿no? Además de proletariado, precariado. ¿Y qué es esto? Es que si un trabajador, si una familia del sector popular o medio bajo está en un barrio popular dentro de una ciudad, anda 200 metros y ya se encuentra otra cosa quizá mejor, o depende cómo vaya, para otra mejor. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con esta afirmación? Muy bien. Gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros. No se vayan. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Jordi Borja, profesor político de izquierdas catalán, una de las grandes referencias del urbanismo moderno. Antes del corte, Jordi, nos decías, cuanto más pobre es alguien, más necesita la ciudad. Sí, porque lo que está ocurriendo es que hay ciudad y hay urbanización, que son dos cosas distintas, digamos. Cuando las estadísticas dicen hay tanta gente en las ciudades y tanta gente que está en los espacios rurales, digamos, ¿no? Dices, ¿y dónde ponen la urbanización sin ciudad? Porque probablemente es más gente está en zonas urbanizadas sin ciudad que dentro de la ciudad, digamos, ¿no? Que es estos elementos fragmentados, estos que son homogéneos al mismo tiempo, etc. Claro, los sectores populares, empezando por lo político. Claro, si tú estás en una ciudad donde hay clases sociales, pero estas clases sociales también están entremezcladas y se crean asociaciones, entidades que pueden tener contenido de clase, otros más mezclados, asociaciones de vecinos, entidades culturales, profesionales, colegios, etc. Bueno, esta gente puede hacerse una idea de la política y de que este partido le interesa más que otro. Claro, ahí está, cuando estás ahí en la dispersión, dependes de la televisión. Eso es... etcétera, ¿no? Y finalmente es por la cara. Y además ya se cuidan bien muchas veces los líderes políticos a no concretar lo que iban a hacer, digamos, ¿no? Entonces, esto en plan político, pero es que si vives a 20 kilómetros o a 30, solamente la movilidad te cuesta dinero. Claro. Me cuesta dinero y cuesta mucho. Y esto yo he visto en Río de Janeiro gente que dormía en la calle y comprobamos que por los fines de semana desaparecían. Eran gente que vivía en la periferia, pero no se podía pagar el metro. El bus, y que desde su casa tomar un bus, después tomar el metro y a veces tomar 2 metros, digamos, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero tienen, además de la movilidad,
tienen acceso a muchos servicios públicos o llegan muy deficitarios o más costosos, etcétera. Hay muchos hay comercios, sí, hay algunos comercios, pero estos comercios que tienen el monopolio de muchos de estos fragmentos, o tienes que andar 5 kilómetros, etcétera. Es decir, que por eso yo utilizo un término que hay, además de que en la ciudad y en su entorno hay injusticia social, hay injusticia también espacial. También. ¿No? Es decir, que aquí los sectores populares tienen a la vez esto. Tenemos menos ingresos, nos hacen menos caso, etcétera, pero además vivimos muy lejos de la ciudad. De todos esos servicios. Jordi, la izquierda ha tenido en estos territorios urbanos un espacio privilegiado para crecer y desarrollarse, más que en las pequeñas ciudades o en las medianas ciudades. Bueno, los gobiernos de muchas ciudades de América Latina, grandes ciudades, como Ciudad de México o Guadalajara o Bogotá, que se ha transformado mucho, como también Santiago de Chile, Buenos Aires, Córdoba, Sao Paulo, Río de Janeiro. En estos últimos 20 o 25 años ha habido, no siempre, pero bastantes veces en muchas de estas ciudades que he citado y otras, han habido gobiernos de izquierdas, o menos así calificados de izquierdas, ¿no? Bueno, yo creo que todos estos gobiernos han hecho algunas cosas muy bien intencionadas, ¿no? Pues sobre la calidad del espacio público, sobre actuar sobre sectores más con muy déficits, como por ejemplo, pues yo que sé, como inventó Jaime Lerner, pues diciendo, bueno, pues a las familias que no envían los niños a la escuela, pues tendrán un apoyo familiar de la cesta de la compra, cada semana, etcétera, pero ustedes se comprometen a enviar los niños a la escuela, ¿no? Es decir, que es una frase que también, que esta no es mía, que es de Jaime Lerner, que fue el prefeito, o sea, el alcalde en Brasil, que es resolver problemas. Pero lo que no han hecho, no han sabido, no han podido, las leyes no se lo han permitido, no han tenido suficientemente tiempo, porque normalmente para hacer cosas un poco más serias, que duren, pues necesitas volver a por lo menos 8 años o 12, etcétera. Entonces se ha actuado sobre los efectos, pero no sobre las causas, digamos, ¿no? Ahora, no es fácil entrar en las causas. Claro. Aquí está el capitalismo, digamos, de inversores, que es la especulación. Que piensen que la forma principal en estos momentos de acumulación de capital es la economía criminal. Y la segunda es la especulación en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, aquí esto no es fácil, digamos, ¿no? Pero se hay que intervenir. Por ejemplo, un señor que fue presidente de una gran multinacional que actuaba de esto de servicios básicos, de estos de energía, agua, eliminación de residuos, etcétera, que como se han ido privatizando con las políticas neoliberales, pues estos aquí se aprovechan de esto. Bueno, pues sin destruir el capital ni nuestras sociedades de economía de mercado, etcétera, que a veces poco mercado, dices, no, pues se publifican
o los representantes locales tienen el 50% de la empresa multinacional, etc. Yo veo con más capacidad de fuerza para cambiar las cosas los gobiernos locales con el apoyo ciudadano que no los gobiernos nacionales. Muy bien. Fenómenos como Uber, Airbnb, todos estos aparentes mecanismos de contratación directa entre el usuario de un servicio y aparentemente los que lo prestan sin intermediarios, ¿ha transformado las ciudades desde tu punto de vista? No, estamos en un conflicto entre algo viejo y otra cosa nueva, y todos tienen razón, pero no toda la razón, digamos, ¿no? Es decir, tendrá un momento que tendrán que unificarse, no las compañías que puedan haber de coches, ¿no? Sino de sistema. Es decir, por ejemplo, en estos momentos, yo que sé, en Barcelona o en Madrid, haces una llamada y tienes esto, y cuando, ¿sabes?, pagas con la tarjeta de crédito, claro. Digamos, ¿no? No es muy distinto ya de lo que hace el Uber, etcétera, ¿no? Entonces hay los temas que, bueno, cómo se paga la fiscalidad, cómo se aplica la fiscalidad, los derechos de los trabajadores de estos, etcétera, ¿no? Pero estamos en un momento de conflicto porque es un momento de transición. Dentro de 10 años se habrá superado todo esto, ¿no? Una última pregunta, apelando a tus raíces y a tu experiencia política. El diferendo catalán, la famosa salida. ¿Hay una salida a este empantanamiento que hay entre el gobierno central de Madrid y el nacionalismo catalán, independentista? Lo primero que diría que antes que haya, digamos, emergido lo que tú has llamado el nacionalismo catalán, yo diría que la agresividad del nacionalismo español, okay. ¿no? Es decir, por lo tanto, segundo, la Constitución ha reconocido que en España es plurinacionalidad, aunque no se diga así, pero se dice en España se dividirá en grandes territorios, comunidades autónomas, que se llaman así, que habrá regiones y habrá con un estatus especial las 3 nacionalidades históricas, etcétera, con su especificidad cultural, histórica, etcétera, etcétera, que es el País Vasco, Galicia y Cataluña. En Cataluña y en el País Vasco, además, la sociedad quiere más autonomía, más autogobierno, etcétera, ¿no? Etcétera. Más defensa de su identidad cultural, etcétera, etcétera. Lo del dinero no va por ahí, no está ahí. Aunque se diga, porque hay problemas también en Madrid en cuanto a dinero, por ejemplo, o las Islas Baleares, respecto a que pagan mucho a las otras regiones, ¿no? Entonces, ante esto, el gobierno español y el Tribunal Constitucional, manipulado por el gobierno de la derecha, del PP, digamos, modificaron el Estatuto de Autonomía que había sido elaborado por el 90% de los parlamentarios catalanes, que fue presentado a los Congresos de Diputados de España. Se modificaron ciertas cosas y pasaron al Senado, que se modificó alguna otra, y que el gobierno catalán, el Parlamento catalán lo aceptó y, como decía la ley, que tenía que hacer una consulta. Y la mayoría de la población votó un poco a disgusto
porque se había modificado mucho o bastante, pero se modificó y se aceptó. Y viene un Tribunal Constitucional manipulado por el PP y por algún sector del PSOE, etcétera, y recortaron 6 tipos contra 4, y además porque habían cambiado, digamos, unos por otros, etcétera, 6 por 4, hicieron una decisión interpretativa, lo cual quiere decir, tiene mucho de político, para recortar esto. Y esto provocó una gran indignación. Y algo que era muy latente y que la gente decía, bueno, más adelante estamos progresando, habrá más autogobierno, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, y de pronto, así, 6 tipos contra 4, digamos, hacer retroceder la autonomía de Cataluña, que suprimían artículos que estaban en Andalucía y que estaban en el País Valenciano, ¿no? Bueno, entonces esto provocó esto, pero después no se ha querido dialogar. Entonces tenemos una mitad de la gente que quiere decir pues la independencia, y otros como yo mismo, no soy independentista, pero tampoco eso. Dialoguemos y buscamos una cosa intermedia. Y dentro de estos estamos los que estamos por eso y otros que se han radicalizado en el sentido contrario. Entonces, que más o menos te diría una mitad que más o menos quiere la independencia, un 25% que dice una cosa intermedia y otra cosa que dicen ya estamos bien así y mira, escuche, que se aguanten, digamos, ¿no? Pero si hubiese un diálogo, te aseguro que habría bastante más del 50% que votaría por una solución intermedia. Diálogo. Muchísimas gracias, Muchas Jordi. gracias. Muchas gracias, amigos, amigas, por su amable participación el día de hoy. Los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.